a las personas pues que hicieron pues todo lo necesario para que pues, se llevaran a cabo estas jornadas antropológicas. Agradecerle pues a los compañeros, a los profesores, al director pues, del programa. Mi intervención trata sobre el papel de la organización en la sociedad y la responsabilidad social. Mi nombre es Pedro Juan Moreno, soy estudiante pues, del programa de antropología y formo parte pues, del semillero de investigación en antropología industrial y de la empresa. Esta intervención tiene tres momentos. Uno, vamos a leer un documento como para que nos vaya, digamos, entrando al mundo del tema de la antropología industrial, principalmente en lo que concierne a responsabilidad social organizacional y cómo la antropología encuentra allí en las organizaciones un espacio propicio para el análisis. Un segundo momento presentaremos los resultados de mi proyecto de investigación sobre el caso pues, de docentes de la Universidad de Caldas, tanto de catedráticos como ocasionales y de planta. Y ya el último momento es las preguntas que ustedes tengan. Bueno, el papel de la organización en la sociedad y la responsabilidad social. La evolución del mono a hombre a través de miles de años trajo sus consecuencias positivas para los nuevos pobladores del mundo. Dichas consecuencias se derivaron en una mejor organización social del grupo para el sostenimiento y la adaptación social a las nuevas condiciones que tuvieron que enfrentar. Esa organización social, aunada al crecimiento de las familias, representó una mayor diferenciación de grupo y su correspondiente división social del trabajo, solo con el fin de obtener los fines u objetivos que el grupo se planteaba para su propio beneficio y bienestar. Es por ello que en la sociedad contemporánea, como producto de estos cambios sucesivos que se dieron en la humanidad, se debe hablar del concepto de organización social en teoría y en práctica, y cómo este influye en el devenir de la sociedad gracias a acciones afirmativas de responsabilidad social organizacional. Pero en definición, ¿qué es eso de la organización social en el mundo contemporáneo? La organización social son, abro comillas, agrupaciones humanas o sociales reconstruidas para alcanzar una serie de fines concretos específicos, limitados y claramente enunciables. Las organizaciones tienen una estructura formal que implica un conjunto de reglas, una diferenciación explícita y porque hay una relación social específica. Con respecto al anterior, podemos observar que la organización social es algo que implica la sociedad, trasciende los planos diferenciadores de la organización y deja de lado la dicotomía entre sociedad y organización. Las organizaciones sociales poseen la característica y se diferencian con respecto a la familia y los grupos sociales, por el hecho de que estos últimos, abro comillas, surgen de una forma natural, cierro comillas, mientras que la organización social se constituye conscientemente. Ahí están las dos diferenciaciones, ¿sí?, entre lo que es una organización y lo que son los grupos sociales y lo que es la familia, ¿sí? ¿Por qué existe esa diferenciación tan marcada? Entendiendo de que ambas son organizaciones. Es por el hecho de que en la organización hay intereses comunes, ¿sí?, y que muchos de ellos representan dinero, ¿sí? Ese grado de conciencia al momento de crear una organización es lo que interesa para esta exposición, pues se debe tener en cuenta que la conciencia aplicada a las acciones que realizará en la práctica esta organización social tendrá efecto e impacto en la sociedad donde está inserta. Por lo tanto, podemos pensar que la organización social, con sus características generales que anteriormente se han enunciado, es la organización, constituida por grupos o elementos sociales que poseen imaginarios, necesidades y visiones comunes para la obtención de un beneficio o bienestar para la sociedad. Este bienestar no se puede adquirir
sino a través de la comprensión por parte de los directivos de la organización, que sus acciones en términos académicos, políticos, económicos, de proyección, de reclutamiento de personal y de extracción de recursos impactan en el medio en general. Por lo tanto, deben reconocer que forma, abro comillas, parte integrante de la sociedad, cierro comillas, y debe adoptar políticas internas que afecten positivamente las repercusiones en el medio social y natural. Estas políticas o medidas en la sociedad y el medio natural se conocen como responsabilidad social organizacional, o RCO, concepto que se ha, abro comillas, creado ante la necesidad de abordar la cuestión de la conducta organizacional en lo que se refiere a sus actividades e interacciones con otros actores, cierro comillas. Es por ello que la RCO, como modelo evaluador de las acciones organizativas, se ha convertido en el estandarte para la gestión organizacional y que de alguna manera es un producto de las exigencias y presiones ejercidas por la sociedad civil a través del tiempo. Es así como observamos que además de hablar del papel de la organización social en la sociedad, es necesario plantear que en este caso particular de análisis crítico sobre el tema, podemos determinar que es un producto social de sus intereses y debe adaptarse a los constantes cambios y exigencias que el medio le determine. Sin embargo, con esto no pretendo decir que la organización deba suplir las responsabilidades que tiene el Estado con la sociedad, sino que por lo menos deben comprender que existe un medio socionatural que hace uso y consumo de sus servicios, bienes, y a ello se debe el éxito de sus acciones misionales, siendo necesario retribuir estos impactos en acciones responsables que mejoren la calidad de vida, el bienestar social y natural. Es claro que en Colombia, es claro que en Colombia y en el mundo los desarrollos de prácticas de responsabilidad social organizacional aún se encuentran en estados muy prematuros, pero es necesario que la organización comprenda que el mundo de hoy no es el mismo de hace unos 200 años, cuando apenas se gestaban los intercambios comerciales en alta mar, producto de la revolución industrial inglesa, para el caso de las organizaciones comerciales. Los momentos han cambiado, la historia está en un devenir constante, con cambios para la sociedad, y por ello es necesario la adaptación organizacional a las nuevas mudanzas sociales, políticas y medioambientales. La humanidad se encuentra ante la incertidumbre de cuál será su futuro ante la amenaza del cambio climático, la violación de los derechos humanos, la baja calidad educativa, el acceso a los servicios de salud, las enfermedades, entre otros problemas que ha sido un resultado de las malas acciones de las organizaciones de diferente tipo, bien sean corporativas, empresariales o las que llaman sin ánimo de lucro o ONGs. A nivel mundial, y donde hasta el momento poco reflexionan sobre el tema y poco hacen ejercicio de crítica y autocrítica organizativa. Generalmente las organizaciones no las vemos en ese estado. Las organizaciones simplemente se encargan de cumplir sus objetivos que tienen planteados, sus objetivos misionales, pero nunca los vemos haciendo constante crítica sobre sus acciones y los impactos que tienen en la sociedad y el medio ambiente. Y consideramos de que esta nueva corriente que se está gestando al interior de la antropología, retomando el tema de responsabilidad social organizacional, es bien importante porque nos permite tener un sentido crítico y humano sobre cómo se están manejando y controlando las organizaciones en el mundo. La organización social cree que la solución está en los gobiernos y en la sociedad, ¿sí? Olvidando de manera perversa que el medio puede estar en sus propias iniciativas con apoyo del Estado y la sociedad a través de la responsabilidad social. A lo anterior
se aunan las desigualdades sociales. Es muy contradictorio saber que la empresa, la organización o las corporaciones, como producto de la sociedad que fue creada para la satisfacción de las necesidades básicas en pleno siglo XXI, sometan a explotación a sus empleados, obligándolos a trabajar más de 8 horas que por mandato internacional está estipulado a través de tratados y convenciones internacionales. Empresas de gran tamaño que no ven la sociedad como una oportunidad para la reciprocidad conjunta de desarrollo, sino como el escenario para el reclutamiento y la explotación laboral. Esa es, digamos, como la diferenciación entre la organización clásica, ¿sí?, y lo que estamos planteando acá como la nueva organización, ¿cierto?, con sentido social, crítica, ¿sí?, con un pensamiento distinto donde coloque al ser humano como centro de todas sus acciones, ¿sí?, el ser humano y el medio natural. Las organizaciones pueden facultarse dentro de sus marcos vocacionales para contribuir al mejoramiento de la salud, la educación, la democracia participativa y entre otros en la sociedad. Sin embargo, es necesario hacer una crítica constructiva sobre cuál ha sido el papel que ha cumplido la sociedad para ejercer una presión constante y sonante sobre las organizaciones empresariales, corporativas, ¿cierto?, sin ánimo de lucro, y también al Estado. ¿Sí? No pretendo entrar en el debate sobre si el Estado es algo diferenciado de la sociedad o si lo incluye, esa discusión, ¿cierto?, de la antropología política, ¿sí? Lo que sí es claro es que hay una cierta obviedad con respecto a la problemática social. Pareciera ser que existe un divorcio entre el Estado, la sociedad y la organización como organización social. En este orden de ideas se consideraría que la organización con buenas prácticas de responsabilidad social contribuiría bastante en recuperar el tejido social, roto por el individualismo al que nos ha llevado el libre mercado, competencia y empresa. Los grupos humanos occidentales del siglo XXI somos una sociedad de organizaciones, donde se puede interpretar que el mayor tiempo lo dedicamos a la organización, sea del tipo que fuere. Ya no se puede hablar única y exclusivamente de los procesos de socialización familiar, sino que se debe comprender que la familia ya forma parte de la organización y viceversa. ¿Cuántos de, qué sé yo, de nuestros padres o sus familiares en sí dedican la mayoría del tiempo a la organización? Duran más tiempo en la empresa, vinculados a ella. Duran más tiempo y simplemente llegan al hogar única y exclusivamente para dormir. De pronto a ver las noticias y ya, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque hay un cambio, una transformación. Ya los seres humanos estamos más dedicados a la organización, ¿sí?, que a las cuestiones familiares. He observado cómo algunos elementos de la organización forman parte activa en los imaginarios de las personas dentro de sus hogares. Ejemplos de ellos son los símbolos que identifican la organización en camisetas, relojes, sábanas, utensilios de cocina, entre otros, que de una u otra manera generan lazos de identidad y pertenencia entre las familias nucleares y la organización. Por ende, se puede pensar en una relación o papel intrínseco entre la organización y sus prácticas de responsabilidad social en el siglo XXI. Las tareas son grandes en términos de responsabilidad social organizacional, pero hay que entender que los únicos que poseen en sí el músculo financiero para realizar prácticas de responsabilidad social son las organizaciones sociales y el Estado. La sociedad es la receptora de los beneficios que pueda recibir de ambas partes. Sin embargo, es necesario plantear el debate si la responsabilidad social la debe asumir solamente las grandes organizaciones a nivel de cada país o multinacionales, o debería incluir a las pequeñas empresas como las pymes. ¿Y cuál sería su papel o rol en la realización de prácticas de responsabilidad social?
puesto que se puede inferir que para poder llevar a cabo estas acciones sociales responsables es necesario tener un gran capital administrado y que genere buenas utilidades que justifiquen la realización de una buena responsabilidad social en la sociedad. Entonces, aquí nosotros al final pues planteo una cuestión pues bastante crítica, y es con respecto a cuál es el papel que cumplen esas pequeñas organizaciones empresariales que apenas están creciendo y que literalmente se les está exigiendo prácticas de responsabilidad social organizacional. Entonces, ¿cuál es el papel que deben de cumplir estas? ¿Cuál es la escala de responsabilidad social organizacional que deben asumir estas organizaciones? Porque de todas maneras van a tener algún impacto en la sociedad, pero necesitamos saber cuál es la escala. Si le aplicamos la escala o la medimos con el mismo rasero que las multinacionales, por ejemplo, ¿sí? O le vamos a aplicar una responsabilidad social organizacional acorde, digamos, a su nivel de productividad y de impacto en la sociedad. Sin embargo, en Colombia no se ha legislado mucho sobre eso. El tema de responsabilidad social organizacional, como les decía, es tan prematuro que aún no se han hecho discusiones serias alrededor del tema, y además de que no se han hecho discusiones serias, el Congreso de la República simplemente lo poco que ha sacado ha sido para beneficios tributarios, ¿sí? De exenciones tributarias a las empresas que contribuyan o que realicen prácticas de responsabilidad social organizacional, que de igual forma nos podemos cuestionar si la responsabilidad social organizacional o empresarial o corporativa, como se quiera llamar, debe ser obligatoria o debe ser voluntaria. Ahí queda la gran pregunta. Para mí sería algo obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Vamos ahora pues a hablar sobre los resultados que obtuve de la investigación con docentes, el caso con docentes de la Universidad de Caldas. Estamos tratando un tema de responsabilidad social organizacional, el tema de trabajo, clima organizacional, con docentes en la Universidad de Caldas. Entonces intentamos medir, llegar, digamos, a tener apreciaciones alrededor del trabajo en docentes ocasionales, catedráticos y de planta de la Universidad de Caldas. Tema de investigación. El tema de investigación fue la responsabilidad social organizacional como producto de la interacción del trabajo individual. Caso docentes de la Universidad de Caldas. Bueno, teníamos unos objetivos generales y específicos que los vamos pues ir desarrollando a medida que vamos mostrando pues los resultados y el análisis de la investigación. El primer objetivo era identificar la responsabilidad social de la Universidad de Caldas en torno al trabajo con relación a sus docentes. Este otro corresponde al tercer objetivo, que lo vi pues digamos muy relacional uno con el otro, y por lo tanto pues abordé el tema de manera conjunta, que es identificar la proyección que tiene la Universidad de Caldas en responsabilidad social organizacional respecto al trabajo docente. ¿Cuáles fueron, digamos, los resultados que nosotros tuvimos allí? Este es más o menos el diagrama circular
cuando hacemos una relación, recuerden que el objetivo donde estamos, el objetivo que vamos a revisar o analizar es identificar la responsabilidad social de la Universidad de Caldas en torno al trabajo en relación a sus docentes. Y el tercero, que es identificar la proyección que tiene la Universidad de Caldas en responsabilidad social organizacional respecto al trabajo docente. Ese objetivo 1 conduce al objetivo número 3. Fue lo que yo logré, digamos, entender e interpretar en el análisis pues, que hice de la información cualitativa a través de entrevistas. Entonces, este fue, al relacionar dos categorías, apliqué una técnica que se llama CUSOR, que es elección, ¿cierto? Es como elección de cualidades. Estas cualidades o categorías partieron de la repetición, ¿cierto? De ciertos elementos o categorías de análisis que emergieron de las entrevistas. Se hicieron dos campos de recolección de datos cualitativos y ya luego pues la aplicación pues del instrumento cuantitativo y arrojamos arrojó pues este resultado. Allí tenemos en sí, como podemos ver, en trabajo y responsabilidad social organizacional encontramos esas categorías que ustedes ven aquí: institución, docencia, autonomía universitaria. Cada una se le preguntó tanto a docentes ocasionales, ¿sí?, como docentes de planta, esto es planta, catedráticos, ¿sí?, y ocasionales. Por lo tanto, a cada uno le correspondía a 3 categorías, ¿sí?, de análisis. Teniendo en cuenta ese diagrama circular, hacemos el análisis entre responsabilidad social organizacional y trabajo en docentes y encontramos que existe una fuerte carga burocrática, ¿sí? Encontramos que existe una fuerte carga burocrática que se distribuye en un 6% en docentes de planta, 6% en docentes ocasionales y 5% en docentes catedráticos, con mucho poder, ¿cierto?, que es la otra categoría, y se distribuye en esos porcentajes, que termina afectando la labor docente y repercutiendo pues en la investigación, en la universidad y en la proyección. Ellos consideran, los docentes consideran de que esa carga burocrática y ese poder no permite el ejercicio de su trabajo como docentes en la Universidad de Caldas, que hay tanto poder y tanta tramitología que no permite, pues, como les digo, el ejercicio pues de los objetivos misionales de la universidad, como es docencia, investigación y proyección, que es lo que está a cargo pues de ellos. Y que la burocracia y el poder afecta los beneficios, generando contradicciones entre el trabajo, entre su trabajo y la responsabilidad social de la universidad, ¿sí? ¿Por qué le genera contradicción a los docentes ocasionales? Esto lo podemos constatar en la parte pues cualitativa, en las entrevistas, y es que ellos dicen de que a través de diferentes disposiciones administrativas les han quitado muchos beneficios, les han aumentado las horas clase y les han quitado, digamos, muchos de los beneficios que se tenían antes. Entonces eso los colocan, digamos, en contradicción con su trabajo, porque no existen unos satisfactores, ¿sí?, unos satisfactores que impulsen o que les genere, digamos, cierto gusto por la docencia. Uno puede ser, ellos decían, yo soy muy profesional en lo que hago, por ejemplo, decían ellos, yo soy muy profesional en lo que hago, me gusta la docencia, pero es que para yo poder ejercer la docencia yo necesito también resolver mis condiciones materiales de existencia, o sea, poder tener unos muy buenos salarios y unos muy buenos beneficios que me representen un bienestar, ¿sí? De igual forma plantean que se ha perdido en gran medida los valores institucionales. Ese es otro concepto, otra categoría, en la institución, 3 y 3%.
fue lo que nosotros logramos ver allí, que se ha perdido gran parte de los valores institucionales, como la democracia participativa, ¿sí?, la docencia, la proyección y la investigación. Ellos consideran como valores institucionales eso: la docencia, la proyección, la investigación, o sea, las funciones misionales de la universidad, pero además de eso el tema de la democracia participativa. Dicen que se les ha cooptado, que le han hecho, digamos, según ellos, un raponazo, ¿cierto?, a la parte de democracia en la universidad, todo lo que tiene que ver con decisiones que afectan su ejercicio laboral, y que por lo tanto es necesario de rescatar esos valores institucionales. ¿Para qué? Para que pueda, ¿cierto?, haber docencia, investigación y proyección en la universidad, ¿sí? Luego vamos a ver cuáles son los niveles de participación de docentes en investigación y proyección, tanto en ocasionales, catedráticos y de planta. De igual forma, dicen que es necesario rescatar la autonomía universitaria, ¿sí? Está en un 2%, en un 2%. La formación docente para ocasionales y catedráticos, que al final dignifique la labor docente. En sí, digamos, los docentes de planta no tienen mucho problema en términos de formación, porque pues la universidad les garantiza apoyos económicos para maestrías, ¿sí?, doctorados y especializaciones. No tienen ningún problema en ese sentido. Sin embargo, los docentes ocasionales y catedráticos sí tienen este problema: es que la universidad no les apoya administrativamente para poder ellos irse a alguna universidad en el mundo o en Colombia, cursar una maestría o un doctorado en alguna, pues, universidad prestigiosa, y que eso les ayude a su proceso de formación, ¿sí?, como docente, para poder, digamos, proyectar eso luego a sus estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que saco de estos dos objetivos específicos del análisis que se hizo y de la recolección de los datos cualitativos y la aplicación de la técnica CUSOR? Y es que no existe responsabilidad social organizacional en la Universidad de Caldas, ¿sí? ¿Por qué? No existe porque al final, se sobreentiende que la responsabilidad social organizacional debe orientar los procesos de contratación. Por ejemplo, en la universidad, que debe brindar unas cláusulas que sean dignificantes en el ejercicio del docente, ¿sí? No existe tampoco en términos de docencia. ¿Por qué? Porque existen unas diferenciaciones muy marcadas entre docentes de planta, ocasionales, y ni qué decir de los catedráticos en la Universidad de Caldas. Mucho menos en investigación y proyección, ¿sí? Que luego, como les digo, vamos a ver cuál es la relación de docentes, pues, que participan en investigación y proyección. De igual forma, los administrativos confunden responsabilidad social organizacional, ¿cierto?, cuando se les hacía la pregunta a ellos que si en la Universidad de Caldas había una plataforma o una política de responsabilidad social organizacional que orientara los procesos de contratación, de bienestar universitario, todo lo que compete a los objetivos misionales de la universidad. Ellos decían de que sí, que por el solo hecho de ser una universidad pública y que brindara educación gratuita a las personas, y con programas de bienestar universitario, eso ya era ser socialmente responsable. Y resulta que eso no es responsabilidad social organizacional, y más de una institución de educación superior como la Universidad de Caldas. La universidad se hizo fue para producir conocimiento científico, ¿sí?, pensamiento crítico, ¿sí?, y transformador. Y no se puede pensar de que ese tipo de cosas, ¿cierto?, de elementos, son responsabilidad social organizacional. No lo son, ¿sí? Te lo confunden con eso y con bienestar universitario, porque bienestar universitario pues tiene, digamos, unos programas bien relevantes en la universidad, como residencias estudiantiles,
subsidios de alimentación, becas de compensación, monitorías, ¿cierto? Apoyos a eventos académicos para estudiantes. El tema de salidas académicas también entra por allí. Entonces confunden mucho eso, y eso no es responsabilidad social organizacional. Sin embargo, considero que es necesario hacer una tabla o crear una tabla de retribuciones y beneficios en la Universidad de Caldas, ¿sí? Para docentes, para los docentes de la universidad, tanto de planta como ocasionales y catedráticos, ¿sí? Y esa tabla de retribuciones y beneficios considero que es necesario equiparar, ¿sí? Los beneficios y los salarios de los docentes catedráticos y ocasionales con respecto a los de planta, para que verdaderamente haya un motivante, ¿sí? Que les permita desarrollar su labor de la mejor manera, ¿sí? Y hay algo que pues me enteré a través de un docente, se encuentra acá, por cierto, y es que existe se ha congelado el salario de los docentes de planta en la universidad, y eso genera también insatisfacción en ellos, a pesar de que tienen unos beneficios muy buenos y que pues tienen todo el derecho a tenerlos, al igual que los docentes ocasionales y de planta, ocasionales y catedráticos. Ellos manifiestan de que su salario no corresponde a lo que ellos trabajan, ¿sí? Al ejercicio laboral que ellos vienen desarrollando. Entonces hay un congelamiento, ¿sí? Un estancamiento salarial en ellos, y pues ellos manifiestan de que necesitan o quieren estar constantemente haciendo remodelaciones en su casa, o sea, cambiando sus formas, sus condiciones, ¿cierto?, de vida, ¿sí? En el tiempo, cambiar de vehículo, comprarse una moto, bueno, lo que sea, y más sabiendo de que muchos de ellos tienen responsabilidades familiares. Entonces dicen que el salario, digamos, en cierta forma no corresponde a su trabajo. El otro objetivo específico es caracterizar el desempeño de los docentes de acuerdo a su tipo de vinculación contractual. Yo creo que este es el meollo del asunto como tal, ¿sí? Y vamos a ver cómo estamos en la Universidad de Caldas con respecto a investigación y en proyección, ¿sí?, en docentes ocasionales, catedráticos y de planta. Es bastante crítico. Miremos. En investigación, por ejemplo, tenemos, esto es docentes en investigación de planta. En total tenemos 378 docentes de planta. Estos son datos de la Oficina de Planeación de acá de la universidad, ¿sí? Tenemos 374 docentes de planta, de los cuales solo 168 están participando, ¿sí?, en investigación, que representa un 44.91%, ¿sí? Y existe, digamos, un déficit, un remanente de docentes, ¿sí?, de ese total de 374 que no están haciendo investigación, que son el 55.09%. Lo cual esto pues tumba de primerazo el hecho, lo que dicen, lo que han colocado en muchos periódicos de la región y a nivel nacional, que la Universidad de Caldas está dentro de una de las mejores más ranqueadas en términos de investigación. Pero es que lo que no nos han dicho es que si nos comparan con respecto a muchas universidades de Latinoamérica, estamos llevados. Bueno, ¿cuáles son las causas? Las causas de que en los docentes ocasionales haya ese número tan alto de un 55.09% que no están realizando investigación en la universidad. Y eso entiende que es en los docentes ocasionales donde recae, o los que pueden tener grupos de investigación, ¿sí?, ante conciencias y todo este tipo de cosas, ¿sí? Las causas son las siguientes, y es que muchos de ellos, de los docentes de planta, después de que se van, ¿cierto?, hacen sus
sus maestrías, sus doctorados en otros países, que apoya la universidad, luego llegan y se dedican a las labores administrativas en los institutos que hay al interior de la universidad, ¿sí? Luego vamos a ver esto cómo afecta el tema de investigación. Pero al igual también se dedican a la docencia en posgrados, más no en pregrado, que es donde deberían estar, ¿sí? Para fortalecer el nivel, digamos, o el gusto por la investigación en la universidad, ¿sí? Se dedican a la dirección de posgrados también, pero de igual forma vemos de que hay un aumento, ¿sí? Hay un aumento en la labor docente, ¿sí? Les han aumentado hasta 18 horas, ¿sí? Y eso no les permite de alguna forma poder realizar investigación, algunos. Y pues el congelamiento salarial en los docentes de planta, que al final se convierte en un desmotivante, ¿sí? Para ellos. En investigación, en docentes en investigación ocasionales. En los ocasionales tenemos un total de 308 docentes, de los cuales están participando 52 docentes, que equivale al 16.88%, y un déficit de 256, o sea, 83.12%. ¿Pero por qué? Vamos a ver las causas. El por qué aumenta en docentes ocasionales y luego en catedráticos. Primero es por la vía estatutaria. La vía estatutaria dice que los docentes ocasionales y catedráticos no pueden tener grupos de investigación, por el hecho de que hay recursos públicos y que, como son personas que no tienen una estabilidad contractual como si lo tienen los docentes de planta, entonces no pueden tener proyectos de investigación, grupos de investigación y proyectos de investigación a su cargo. Y por lo tanto, pues hay unas desmotivaciones, ¿sí? Y es que estos, por vía estatuto, dice que los docentes ocasionales y catedráticos, si quieran participar en proyectos de investigación o en grupos de investigación, deben aparecer allí, ¿cierto? O sea, los réditos se los llevan directamente los docentes de planta, porque ellos solamente pueden aparecer como co-investigadores, más no como investigadores. Y los puntos, que eso al final se ve reflejado en dinero, en su salario, se los llevan los docentes de planta, más no el docente ocasional y catedrático. Entonces es una cuestión grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay recursos públicos comprometidos y que no pueden dejarlos pues así tan sueltos, y el reconocimiento pues se los llevan los docentes de planta. Los otros son los bajos salarios en los contratos de los docentes ocasionales y catedráticos. Falta apoyos económicos para formación académica. Los docentes ocasionales y catedráticos no pueden acceder a maestrías financiadas por la universidad, ¿sí? Y la carga laboral de los ocasionales, por ejemplo, de tiempo completo, tiende, por ejemplo, muchas veces a tener 20 horas, eso es mucha cantidad, ¿cierto? Y de medio tiempo hasta 12 y hasta 18 horas. En investigación, en catedráticos, tenemos 217 docentes, de los cuales solamente participan 17. Estos son datos actuales. Y equivale al 7.83% de esos que están participando, lo cual hay 200 docentes catedráticos que no están realizando investigación, porque esos sí no tienen literalmente casi ninguna vinculación contractual con la universidad. Las causas son las mismas que en los docentes ocasionales. Se le adiciona algo allí, y es el grado de desvinculación, ¿cierto?, en doble vía que hay con la Universidad de Caldas, ¿sí? En proyección universitaria tenemos un total, el total de docentes igual 374, de esos solamente están participando 138 docentes, que equivalen al 36.89%, y el 63.11% no tiene participación en proyección, ¿sí? Eso es en planta. Las causas: labores administrativas en institutos, docencia en posgrados, dirección de posgrados, aumento de la labor docente, igual, ¿sí? La proyección universitaria en ocasionales, solo 51 están realizando investigación,
16.55, y 257 no lo están haciendo, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán si ellos no tienen beneficios en términos de investigación porque ellos no aparecen a cargo de estos grupos. ¿Por qué lo hacen? Ellos lo hacen es con la intención de hacer carrera docente, pero resulta que la carrera docente está, digamos, según apreciaciones de ellos, está manejada y controlada por los departamentos en la universidad, donde los docentes de planta se encargan de asignar, crear los perfiles de los docentes que van a aspirar a esas plazas docentes de planta. Al final eso lo único que hace falta es colocarle el nombre, ¿sí? Y terminan siendo amigos de los docentes de planta o familiares de los docentes de planta, y que ni tan siquiera han tenido ninguna vinculación contractual laboral con la universidad, ¿sí? Bueno. Igual, las causas las mismas. Proyección universitaria. Tenemos que solamente están haciendo proyección universitaria en catedráticos 20, ¿sí? 20. Y hay 197 docentes que no lo están realizando. Igual, las mismas causas, ¿cierto? Los bajos salarios, la falta de apoyos económicos para formación académica, la carga laboral, el grave desvinculación. Las conclusiones finales. Las conclusiones son que pues llegó la investigación. Es que es necesario hacer una reforma estructural a los estatutos, ¿sí? En términos de investigación y proyección, ¿sí? Grupos de investigación y financiamiento de proyectos para los docentes ocasionales y catedráticos. Es necesario hacer eso para que pueda haber, digamos, un repunte en la investigación en la Universidad de Caldas. Es necesario que los docentes ocasionales y catedráticos, vía esta reforma estructural a estos estatutos, dejen de llamarlos coinvestigadores y entren a ser investigadores como tal, ¿sí? Y que les asignen sus salarios como debe de ser, ¿cierto? Por participación en estos proyectos o por dirección de los mismos. Es necesario crear una tabla de retribuciones salariales para todos, para hacer, digamos, donde digamos el concepto principal sea el de la equidad. Equilibrar la carga laboral y hacerla equitativa, ¿sí? Es imposible de que un docente ocasional pueda realizar investigación con 20 horas, ¿sí? Por ejemplo, con 20 horas a la semana, en términos de carga. ¿Con qué tiempo va a poder hacer investigación o proyección? ¿Sí? Generar un vínculo normativo entre la Universidad de Caldas, para el caso, digamos, de catedráticos y ocasionales, que les permita hacer investigación, porque ellos decían de que no, es que lo que pasa es que son dineros públicos y no se pueden dejar a la deriva. No, hay que generar un vínculo normativo que los pueda, digamos, atar allí, o que los pueda mantener y que puedan ejercer esos objetivos misionales de la universidad. Redefinir el concepto de catedrático en la Universidad de Caldas. El concepto de catedrático en la universidad es desvalorado totalmente. Me decía pues, mi asesor, el profesor Juan Manuel, que el concepto de catedrático, por ejemplo, en universidades del mundo, ser catedrático es de alta categoría, ¿sí? Y aquí en la Universidad de Caldas, en Colombia, el docente catedrático literalmente es con todo el respeto, obviamente, es el recién egresado, ¿cierto?, de los diferentes programas, que les dan unas horas, ¿sí? Les dan unas horas, poquitas, para que dé unos cursos en ciertos programas, ¿sí? Es necesario reformar la forma como se realizan, digamos, los concursos de planta, como yo les decía. Eso está manejado y controlado directamente desde los departamentos. Tanto así que los docentes ocasionales y catedráticos han llamado a los departamentos en ese aspecto, en la cuestión del concurso de docente de planta, porque son los que crean los perfiles, lo han llamado logias, logias o feudos. O sea que es muy grave la situación, ¿sí?
ese es, digamos, en sí los resultados que tengo pues del proyecto de investigación. Muchas gracias. Preguntas que tengan, profe. Entonces, que como yo soy el asesor y le conozco muy bien su trabajo, creo conveniente hacer unas preguntas para orientarle un poco la exposición que usted acaba de hacer. La primera, además que sé que es algo que usted ha desarrollado y que ha desarrollado muy bien en su trabajo de investigación. La primera es, cuando usted habla de responsabilidad social, como he dicho, cuando usted habla de responsabilidad social en su trabajo de grado, usted habla o hacemos una crítica a esa responsabilidad social que se ejerce desde las organizaciones, porque son unas responsabilidades anónimas. Hablamos de anónimas, es que simplemente es una marca tal o una empresa tal y se queda simplemente en ese nombre que tenemos allá en Cámara de Comercio. Entonces la pregunta que quiero que usted desarrolle, la pregunta que le hago para que usted desarrolle es, primero, ¿cómo es la relación directa de esa responsabilidad social entre los individuos que pertenecen a esta organización y la responsabilidad que tiene esa organización anual? Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es la responsabilidad social de una universidad? Entonces eso nos da la posibilidad de que usted haga el empalme con su trabajo de investigación. Y la tercera, porque usted en su investigación habla del trabajo y del trabajo docente en la responsabilidad social de la Universidad de Caldas. Bueno, vamos por partes. La primera, el concepto de responsabilidad social organizacional es una cuestión conjunta que va en doble vía, tanto digamos de las personas que forman parte de la organización como de la organización hacia las personas que integran la misma, ¿sí? Pero además de eso yo le meto otro componente y es la sociedad, o sea, lo que está por fuera de la organización, ¿sí? De las personas que la conforman, ¿sí? El medio ambiente, ¿sí? Es una cuestión conjunta. La organización tiene que ser lo suficientemente madura, ¿sí? Para que logre entender que es necesario realizar prácticas de responsabilidad social organizacional hacia sus empleados, hacia sus trabajadores, pero al igual también los trabajadores deben de tener una responsabilidad con la organización, pues esa es la razón de ser de ellos como trabajadores allí. Si no hay organización, ¿sí? No existen trabajadores, por lo tanto se quedan sin empleo, ¿sí? Se quedan sin empleo. Pero al igual también la organización tiene unos impactos en la sociedad, ¿sí? Entonces creo que eso va allí, digamos, en un triangulito que es necesario, digamos, que las organizaciones lo tengan en cuenta. La segunda pregunta, ¿cómo era, profe? ¿Me la debe recordar? ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene la universidad? Bueno, la responsabilidad social que tiene la universidad, en este caso la Universidad de Caldas, es mucha porque se sobreentiende que es la universidad la encargada, ¿sí? La encargada de producir conocimiento científico y de generar las grandes transformaciones que necesita la sociedad, de los miles de problemas que tiene, ¿sí? Una universidad socialmente responsable en sus acciones con sus estudiantes, con los trabajadores, con los docentes y con el entorno, podemos estar hablando de que es una institución que se preocupa ampliamente, ¿sí? por qué es lo que está ocurriendo por fuera de ella. Y cuando se preocupa qué es lo que está ocurriendo por fuera de ella es porque está interesada en formar con las mejores calidades a sus estudiantes, ¿sí? Para generar transformación y desarrollo de un país. Esa es la responsabilidad social que tiene la universidad en sí. La última pregunta, profe, es... ¿Por qué usted habla de trabajo? Sí. Para hablar de responsabilidad social. ¿Por qué hablo de trabajo para hablar de responsabilidad social organizacional? El tema de trabajo es bien importante, porque al final, bueno, debemos partir
de que el trabajo es, digamos, es como la realización, ¿cierto?, del hombre como tal. Sin trabajo el hombre es imposible de que viva, y es imposible que hayamos, digamos, en términos antropológicos, biológicos, logrado, digamos, estar en las condiciones en las que estamos de desarrollo, ¿cierto?, de la mano, del cerebro, del aprendizaje, ¿sí? Es el trabajo el que genera esas transformaciones, y por lo tanto el trabajo como motor transformador, ¿sí?, como motor transformador de las acciones humanas, tienen una implicación en la sociedad, ¿sí? Y por lo tanto las acciones humanas deben de ser socialmente responsables, ¿sí? Por eso hay una relación muy intrínseca entre trabajo y responsabilidad social organizacional. ¿Qué otras preguntas pronto tengan? ¿Tú? En la contratación de catedráticos y profesionales, ¿se tiene en cuenta la vocación por la docencia o esa contratación hace parte de una democracia? ¿Hace parte de qué? De una dedocracia. Dedocracia. Bueno, hay algo. Cuando estaba haciendo las entrevistas con los docentes, digamos, lo que yo pude observar, ¿sí?, observar es que existe una pasión total por la docencia. Existe una pasión total en ellos. Sin embargo, dicen de que son constantemente maltratados por parte de la universidad y que no se les reconocen derechos. Y que cuando son los beneficios, en este caso parte de los beneficios que se tienen, uno de los beneficios que es poder aspirar a continuar con su carrera docente como docentes de planta, ahí sí se manifiesta el tema de la dedocracia. Y eso es una inconformidad total en los docentes ocasionales y catedráticos. No hubo uno que no hablara de forma, digamos, desaltada sobre el tema, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Ya, bueno, gracias. Yo puedo pasar para reclamar un refrigerio y en un lapso muy breve volver para escuchar la ponencia que sigue. Me dicen que por favor les pida que las basuras las depositen en los lugares destinados para ello.